Bienvenidos sean todos a la parte de la implementación del pensamiento computacional en TIC 3, enfocado para alumnos de nivel medio superior que pertenecen al tercer semestre, que básicamente son adolescentes. Me presento con ustedes, soy el ingeniero Gabriel David Durruti Bautista. Perfecto, vamos a ver los temas del día de hoy. Vamos a ver pensamiento computacional, los cuales son los algoritmos, las definiciones, las estructuras lógicas, aplicaciones generales y construcción de un algoritmo de identificación de estructuras de control. ¿Qué es lo que me va a solicitar la institución? En este caso se va a llamar aprendizaje esperado. Que el estudiante diseñe algoritmos a partir de una secuencia lógica de instrucciones como primer principio del pensamiento computacional. Productos que va a desarrollar el estudiante. Algoritmos con una secuencia de instrucciones. Y en este caso nos vamos a apoyar de una herramienta computacional que se llama Saint, la cual es muy sencilla de utilizar y no necesariamente necesitamos o debemos de saber todo lo que es la parte de lenguajes de codificación. Por lo tanto, va a ser muy sencillo a la hora de hacer construcciones de diagramas de flujo. Ok, comencemos. Ya hablamos del enfoque, ahora vamos a hablar de las definiciones. Las definiciones son las siguientes. Datos. Es importante saber que esta palabra significa lo que se da, es decir, cualquier cosa que tú me des como letras, audio, imágenes, pulsaciones, respiraciones, videos, patrones biométricos, etc. Esos va a ser datos. En ese momento no me va a representar algo importante para mí. Sin embargo, nosotros o el usuario va a solicitar algo que se llama información, lo cual en todo su conjunto, todos esos datos van a ser organizados. En este caso de la definición, pues es el conjunto de datos solicitados y procesados de tal forma que están organizados de manera lógica a petición, en este caso del interesado. Ok, aquí hay algo bien importante. Para desarrollar un algoritmo o construir un algoritmo, se debe de saber varias partes importantes. Número uno, que estamos trabajando con matemáticas, en este caso álgebra básica, que debes de saber construcciones lógicas a partir de comparaciones lógicas. Y vamos a tener que hacer algo que se llama abstraer. Vamos a ver qué es el efecto de desarrollar en la cuestión informática. Es que una persona pase por una serie de estados sucesivos. En este caso lo va a lograr algo que vamos a comenzar a manejar, que es el algoritmo, de tal manera que crezca, aumente o progrese. En este caso va a tener que realizar ciertas operaciones de cálculo matemático para la forma de una expresión. En este caso se trata de análisis. Segundo, la abstracción. La abstracción es básicamente hacerse dos preguntas: ¿qué hace y cómo lo hace? Una cosa también que hay que agregar es quiénes intervienen, qué objetos, qué características, qué atributos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos una parte que es la persona. ¿Qué es lo que hace? Probablemente inscribirse a una escuela. ¿Sí? Va a recibir calificaciones. ¿Qué hace? Pues tiene que irse a clase, tiene que tener asistencias, tiene que tener comportamientos como recibir calificaciones a través de entregas de productos. ¿Sí? Eso es abstracción. ¿Sale? Vamos a definir la parte de pensamiento computacional. Ok, muy importante, el pensamiento computacional es y se refiere a una serie de métodos de solución involucrando una forma de expresión de un problema y que esta persona que lo va a comenzar a abstraer tiene que brindar una solución mediante una computadora. ¿Qué es lo que va a lograr a través de la computadora? Una secuencia de datos. ¿Cómo se logra? Hay 4 pasos. Una que es la descomposición, ¿sí? Es decir, tengo múltiples problemas para desarrollar, tengo que hacerlo poco a poco. Tengo que hacer cortes, tengo que comenzar a seccionar o a fragmentar el problema de tal manera que yo lo pueda desarrollar de poco en poco. El reconocimiento de patrones o representación de datos también es importante porque necesito saber qué son las cosas que involucran este problema para que yo lo sepa desarrollar.
y así dé una solución a este problema. En la generalización o la abstracción es importante reconocer cuáles son los datos más importantes y al final se hace algo que se llama el algoritmo. Vamos a continuar con la definición de algoritmo, la cual, lo vamos a decir en pocas palabras, es la secuencia de procesos que me van a brindar una solución. Esto tiene un origen matemático en Oriente Medio, en donde simplemente vamos a definirlo a través de tres procesos sencillos. ¿Sí? Estos tres procesos son los componentes de un algoritmo: petición, proceso, resultado. Petición son los datos que va a proporcionar un usuario. El proceso es lo que va a realizar el algoritmo, la secuencia de datos, la secuencia de procesos, la secuencia de interpretación, y me tiene que brindar un resultado. ¿Sí? En este caso vamos a tener un ente, una entidad que se llama computadora. Tiene esta que recibir todos los datos de parte de una otra entidad que se llama persona usuario, para que la computadora desarrolle, resuelva y brinde un resultado. Ok, vamos a ver los pasos para crear un algoritmo. Lo volvemos a repetir, tiene que ver con una metodología matemática, ¿sale? Que su interés principal se llama divide y vencerás. ¿Qué es eso de dividir y vencerás? Lo que bien decíamos respecto a la parte de fragmentar nuestro código. Como que nuestro código o nuestro problema es solucionarlo a través de pequeñas resoluciones o soluciones del tema. Bien, las técnicas de diseño se llaman diseños de patrones. Esto lo tiene que resolver un alumno, estudiante adolescente. Tenemos que darles un problema. ¿Qué problema tiene que hacer? El alumno lo tiene que recibir, tiene que interpretarlo a través de un modelo. Tenemos que especificar el algoritmo, diseñarlo, realizarle correcciones, es decir, ¿por qué hacerle correcciones? Posiblemente nos encontremos con problemas muchas veces de interpretación. Es que nos hemos encontrado con que el alumno se brincó una coma y malinterpretó la información que está recibiendo del problema. Tiene que hacer ese análisis y tiene que implementarlo. Vamos a verlo a través de algo que se llama en metodología unificada, que es el diagrama de flujo, la cual es la representación gráfica de un algoritmo o conjuntos de procesos. ¿Cuál es este objetivo de implementar un diagrama de flujo? Muy sencillo. Tiene que facilitarme un lenguaje, de este caso universal, gracias a los procesos que así se den en México, también se pueden interpretar en Estados Unidos, en el sur de Europa, en el norte de África, no importa si se implementa en Australia, todos lo vamos a tener que interpretar. Este tipo de diagramas de flujo no solamente se limita a programación, también se utiliza en procesos industriales. Y vamos a ver, en pocas palabras, ¿cuál es el origen? El origen del diagrama de flujo, de forma relevante lo decimos, es gracias a el American National Standardization Institute. En este caso, en español, es el Instituto Nacional Americano de Estándares, quien decide en Estados Unidos decir en 1960 cuáles van a ser los mecanismos estándar. A la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, adoptó los mismos patrones 10 años más tarde y se le da una revisión. Dentro de lo que vamos a ocupar el día de hoy es lo siguiente: no importa cuántos años hayan pasado, vamos a utilizar los mismos símbolos. En este caso van a ser primero las terminales, ¿sí? Los cuales me indican, las terminales son los óvalos que tenemos en este sector. Estas terminales tienen como término inicio y fin. Las flechas van arriba o hacia abajo, no se deben de modelar en diagonal. Esa es una regla internacional. El proceso se representa con un rectángulo. Las decisiones, que más tarde vamos a ver que es una decisión,
entre sí, ¿no? O verdadero y falso, aquí vamos a realizar los procesos o patrones lógicos. Eso es una decisión en donde la computadora compara y decide si tomar un camino o tomar otro camino. En la cuestión del paralelogramo vamos a representar los valores de entrada y salida. Aquí pueden intervenir constantes, variables o cualquier tipo de representación literal que vaya a recibir la computadora. Y por último, no menos importante, en este caso vamos a determinar qué es una impresión de un documento. Ok, vámonos rápido. Normas de implementación. Todo diagrama debe de ser finito, es decir, no debe de ser infinito, tiene que tener un ciclo final, debe de ser limitado. Segundo, se deben de utilizar solamente líneas horizontales y o verticales, nunca en diagonal, eso es muy importante. Se deben utilizar conectores siempre y cuando sea necesario. Entonces, en esta parte hay que ver la parte de la descomposición. No se deben de quedar líneas sin conectar. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a indicar errores en nuestro algoritmo. Significa que entonces ya tampoco tiene un final. Puede convertirse en algo repetitivo. Y eso nos va a decir que está mal. Se deben de trazar símbolos de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Todo texto deberá de ser escrito de forma concisa. Vamos a tratar de evitarnos el mucho texto y vamos a utilizar términos o textos en lenguaje de programación. Es decir, si tú estás ocupando Java, estás ocupando PHP, estás ocupando, se me ocurre JavaScript, tratemos de evitarnos estas condiciones y tratemos de ser lo más simples, porque no solamente nos vamos a dedicar como desarrolladores, como posibles programadores, también nos vamos a enfocar a clientes que no se dedican a esta parte. Por eso debemos de tratar de evitar un lenguaje técnico. Octavo, utilizar comentarios para que sea entendible. Si el diagrama de flujo abarca más de una hoja, tenemos que comenzar a descomponerlo. Tenemos que decir hacia dónde va y hacia dónde viene. Bien, ahora vamos a ver qué es esto de Saint. Saint es un programa para generar algoritmos en español. No es necesario que sepas hablar en inglés. No es necesario que sepas escribir en inglés. Ok, le vamos a dar en perfil tercero. No le vamos a dar nada. Si en algún caso, en algún momento, requieres hacer utilización, y eso lo veremos en otro video, es la parte del pseudocódigo, pero no vamos a tratar el pseudocódigo. Todo lo vamos a hacer de forma directa con SaintDraw, que es el dibujado de diagramas de flujo. Y nos vamos a esta opción que tenemos aquí en pantalla, en el cuadro de menos. Ok, una vez ya visto esto, ahora sí vamos a tratar sobre la mesa de trabajo. Esta sección se llama editor o dibujado. Estos son los comandos del lado derecho. Y en la parte superior tenemos lo que es nuestra barra de herramientas. Si lo notamos, está muy sencillito nuestro código que vamos a trabajar. Ok, vamos a mandar un problema que vamos a estar trabajando en tecnologías de información y comunicaciones 3. Me dice en este objetivo de la sesión que hay que diseñar un algoritmo con el programa SaintDraw que imprima un mensaje en pantalla. ¿Qué transversalidad nosotros tenemos? La utilización del lenguaje y comunicación, procesamiento de textos en este caso sería TIC propiamente. Y vamos a ver el problema. La profesora Alma necesita un programa que le permita mandar un saludo a sus estudiantes. Antecedentes que vamos a tener. Vamos a tratar de ver algo que se llama contexto. Todo texto o letras y números no calculables aritméticamente deberán de estar entre paréntesis y entrecomillado. En Saint se crea la sentencia imprimir texto con comillas. Vamos a dar un ejemplo. Hola mundo o saludos al grupo. Para identificar este problema tenemos algo llamado necesidad, también así se le llama allá afuera en el campo profesional, que es solamente mandar un mensaje. La variable es, pues, ¿qué mensaje me vas a mandar? O la pregunta en cuestión es,
El objetivo es desarrollar un programa que emita un mensaje en pantalla mediante la utilización de Saint y tenemos nuestra secuencia lógica. Tenemos un conector que es inicio, imprimimos ese saludo hacia el grupo y determinamos un fin. Lo vamos a desarrollar directamente con SaintRaw y vamos a utilizar esta parte en donde nos dice hola. Ok, vamos a darle un nombre a nuestro algoritmo. Le tienes que dar doble clic al algoritmo en la parte de inicio. Yo le voy a poner por nombre práctica 1, unidad 3 y mi nombre en este caso es Gabriel. Vamos a incorporar, simplemente nos posicionamos, no hay que darle clic y le vas a dar, lo vas a arrastrar este objeto que estoy señalando que dice hola. Observamos cómo lo arrastramos presionando el clic de nuestro ratón y lo posicionamos en la parte entre ambos conectores, entre el inicio y el final. Lo dejamos caer, lo soltamos el ratón y vamos a poner con tilde o comilla simple o con comillas, le vamos a poner hola grupo 101, por ejemplo. Con eso terminé, no necesito saber gran cosa. ¿Cómo vamos a ejecutar nuestro programa? Con este símbolo que parece un triángulo color verde, que significa play o correr. Ejecutamos como lo dice el algoritmo y vamos a ver nuestro resultado. Y nuestro resultado será hola grupo 101. Lo cerramos. Si yo le modifico, tengo que darle doble clic al objeto en color verde que estamos viendo. Y podemos ponerle lo que normalmente nosotros los programadores le hacemos es hola mundo u hola Gabriel. Le damos enter o damos un clic afuera, no pasa nada. Y le damos a dar en correr, en ejecutar. Y podemos ver nuestro resultado. Esto se llama consola, este objeto que estamos viendo en pantalla. De mi parte es todo, te agradezco muchísimo la atención. Nos veremos en la siguiente sesión realizando prácticas de aritmética básica.